Buenas noches, jóvenes. Perdón, buenas tardes. Díganme, ¿en qué tema hemos quedado, jóvenes? ¿En qué placa? Hemos terminado, ¿no? Las homeopatías primarias. Sí, doctora. Bueno, gracias. Vamos a empezar entonces. Muy bien, jóvenes. Entonces, hoy empezamos con las enfermedades glomerulares secundarias. Y dentro de ellas, una de las más importantes, sin duda, es la nefropatía diabética o enfermedad renal diabética. No sé por qué está saliendo cortada. A ver. ¿Cómo puedo arreglar esto? ¿Quién me puede orientar? ¿Por qué está cortado? No entiendo. Bueno. Decíamos que sin duda es la diabetes, por ser prácticamente se está convirtiendo ya, todos ya pronostican que puede llegar a ser una pandemia. Entonces, en cuanto a la epidemiología, podemos decir que la prevalencia de la diabetes en la población mundial es muy alta, con un costo, por lo tanto, socioeconómico también muy alto. La Federación Internacional de Diabetes, en su último estudio de 2017, señala que en el 2025 habrá 450 millones de diabéticos en el mundo y que en el 2054 serán aproximadamente 629 millones de diabéticos. Por lo tanto, es hora de que todos tomemos conciencia, jóvenes, y empecemos a cuidarnos. Empezaremos por la casa, ¿verdad? Entonces, cada uno en su casa debe trabajar con la familia, con los padres, los tíos, los abuelos, los hermanos y uno mismo. Dejar de comer la comida chatarra, hay que comer más comida sana, casera, hacerse en la casa. Yo creo que esta época de pandemia ha servido de algo. Hay que ver siempre la parte positiva, la parte buena en todo. Yo creo que esto nos ha enseñado a todos, ¿no es cierto?, que una de las cosas que debemos hacer es compartir más en familia, por un lado, y por otro lado, comer las cosas sanas, las que uno se puede procesar en la casa. Ahora bien, el país que más pacientes diabéticos tenía hasta el año 2020 era China, por su mayor población también. 116.594 personas con diabetes, lo que equivale a un 9.3% de su población total. Es realmente bastante considerable. La India le sigue en el número de pacientes comprometidos. Son 77 millones prácticamente de pacientes diabéticos. En Estados Unidos son 31 millones. En España, 5.3 millones de diabéticos, con un 10% de su población total. Y en Latinoamérica se llevan a Brasil con 16.876, 16.876.650. México con 12.831.000. Realmente es un número bastante alto. En Bolivia no tenemos un dato exacto porque no todos los departamentos lamentablemente están trabajando en forma conjunta para mandar los datos a la central. Entonces son los datos aproximados y generalmente se toma en cuenta el eje, ¿no es cierto? La Paz, Santa Cruz, Cochabamba, y quizá ya están entrando algunas ciudades más como Sucre, Potosí, quizá Tarija, pero no se tiene todavía el total. De todas maneras, es un aproximado de 362.000, de los cuales mueren alrededor de 5.260.
Entonces, debemos empezar a hacer prevención, jóvenes. Prevención es muy importante. Para toda la catástrofe que se lleva a cabo, digo yo catástrofe en el sentido de que se produce trastornos tanto hemodinámicos como estructurales en cada organismo de cada paciente diabético. Y todo esto empieza siempre con una hiperglucemia crónica. Entonces, la hiperglucemia crónica va a desencadenar muchos trastornos a nivel intracelular. Ya vamos a ver cómo se producen estos trastornos. Pero antes indicaremos que se habla de factores de susceptibilidad y factores de progresión. ¿Cuáles son los factores de susceptibilidad? La edad, el género, la raza, la genética, la historia familiar. Sin duda, la diabetes tipo 2 es la que prima en la edad adulta, ¿verdad? El género, todos por igual, hombres y mujeres participan de la misma forma y en el mismo porcentaje, porque todos hacen los trastornos de tipo dietario. La raza se ha visto más en la caucásica. La genética se dice que hubiera un patrón genético, pero que no se sabe exactamente cuál. Por eso todavía existen dudas de cómo se podría o cómo se está produciendo estos trastornos a nivel de la enfermedad renal diabética. La historia familiar sin duda tiene un papel muy fundamental, juega un papel importantísimo, porque nosotros al realizar una historia clínica, si preguntamos si el abuelo, si los padres, si los tíos o los hermanos fueron diabéticos, entonces tenemos que pensar que siempre va a haber una mayor carga genética, mayor predisposición para que la persona pueda desarrollar, es decir, que tiene un terreno predispuesto. Los factores de progresión, tenemos otro tipo de comorbilidades como la hipertensión arterial, la obesidad y la dieta. En pacientes con diabetes mellitus tipo 1 y en ausencia de daño renal, se ha visto que un pobre control glucémico es un predictor independiente para el desarrollo de albuminuria o deterioro de la función renal. En cambio, en pacientes con diabetes mellitus tipo 2 se demostró una fuerte asociación entre el control metabólico y la incidencia de enfermedad renal crónica, independiente y en ausencia de albuminuria y retinopatía. Ahora bien, no todos los enfermos con nefropatía diabética presentan proteinuria. Se cree que debe existir un fenotipo no proteinúrico. Esto es importante, por eso reitero, no todos los enfermos con nefropatía diabética presentan proteinuria. Se cree que debe existir un fenotipo no proteinúrico en un grupo de diabetes. Y aquí hago un paréntesis. Estos van a evolucionar sin duda la enfermedad renal crónica, pero sin proteinuria. Entonces, esto es algo nuevo que se está sosteniendo firmemente. ¿Por qué? Porque antes se creía, jóvenes, y se decía, paciente diabético, y nosotros encontrábamos proteinuria, automáticamente lo asociábamos a la diabetes. Es diabético, por eso tiene proteinuria. Es diabético, por eso tiene síndrome nefrótico. Es diabético, por eso tiene su retinopatía y todas las arteriopatías, digamos, ¿no? Pero lo que compete al riñón, de hecho, nosotros ya prácticamente le sacábamos, si me permiten el término, el diagnóstico de nefropatía o de nefropatía diabética o enfermedad renal diabética cuando existía proteinuria en un diabético. Mas hoy en día no es así. Por eso se habla de un fenotipo no proteinúrico. Entonces, se estableció así el concepto de memoria metabólica como el efecto beneficioso del control glucémico intensivo en fases tempranas de la diabetes sobre la prevención del daño irreversible, porque los daños que se producen son irreversibles. Por ejemplo, a nivel epigenético asociado con la hiperglucemia. Ahora bien, a pesar del reconocimiento de la hiperglucemia como condición necesaria y principal elemento determinante del desarrollo de la enfermedad renal diabética, se desconocen los mecanismos íntimos por los cuales la hiperglicemia conduce a la lesión renal.
lo que les decía hace rato, no se sabe exactamente los mecanismos íntimos por los cuales la hiperglucemia produce toda esta catástrofe en los pacientes diabéticos. Sin embargo, se tiene certeza de la participación de diversos procesos que confluyen para iniciar los cambios tanto funcionales y estructurales a nivel renal. El control metabólico intenso produce un efecto protector sobre el desarrollo de la afectación renal. Miren qué importante es hacer el seguimiento de cada paciente diabético desde el momento de su diagnóstico. No necesariamente tiene que estar ya con la complicación renal, no necesariamente tiene que estar con la complicación visual. Se dice que la retinopatía diabética y la neuropatía diabética prácticamente irían de la mano. Entonces, es un mal síntoma y un mal signo cuando el paciente diabético entra al consultorio y uno le dice, doctor o doctora, va a disculpar, pero no la veo bien, mi vista está mal. Ya es un dato muy importante de la sospecha de una nefropatía diabética. Por eso es importante el control metabólico por el desarrollo y la afectación renal. Hay que tomarlo muy en cuenta, y no solamente renal, joven, sino de todo el sistema, porque es sistémica la enfermedad. Es un estudio de 9 años de seguimiento en pacientes con diabetes mellitus tipo 1, vieron que la hemoglobina glicosilada menos del 7% se redujo prácticamente, redujo directamente, redujo el riesgo de desarrollar la microalbuminuria y la macroalbuminuria, y un control de glucemia estricto en 22 años se asoció con una reducción asimismo del riesgo del 50% del filtrado glomerular por debajo de 60. Vean qué importante es aquí, reiterando, ¿no es cierto?, tanto el control de la hemoglobina glicosilada como el control per se de la glucemia son muy importantes. En los pacientes con diabetes mellitus tipo 2, de nuevo diagnóstico, luego de un control intensivo de nivel normal de hemoglobina glicosilada de 7%, mostraron la disminución del desarrollo de complicaciones microvasculares y la enfermedad renal crónica en un 24%. Y un control estricto de la glucemia de 12 años disminuyó en 33% el desarrollo de la proteinuria. Por lo mismo, se debe hacer hincapié en hacer seguimiento y controles estrictos de glucemia y de hemoglobina glicosilada a cada paciente. Dentro de la patogénesis de la hiperglucemia es importante señalar que en la enfermedad renal diabética la interacción de diversos elementos pone en marcha los mecanismos que son determinantes del daño renal. Tomar en cuenta la historia familiar, como dijimos de inicio, por la predisposición que tienen los hijos y la familia del entorno del paciente. Sabemos que la hiperglucemia, y vamos a ir repitiendo continuamente, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque la hiperglucemia es el inicio. Va a determinar factores metabólicos, o va a poner así en juego factores metabólicos y factores hemodinámicos para producir el daño renal. Y de esta manera producir la enfermedad renal diabética. Entonces, tenemos dos vías, una de factores metabólicos y otra de factores hemodinámicos. Entonces, hablando siempre de la patogénesis de la enfermedad renal diabética y partiendo de la hiperglucemia, diremos que ambos factores metabólicos y hemodinámicos van a converger para producir la inflamación a través de las quimioquinas y moléculas de adhesión, con infiltración renal de células inflamatorias, aumento de expresión y síntesis de citoquinas proinflamatorias. Entonces vamos a empezar a analizar la vía de los factores metabólicos. E indicaremos, ¿no es cierto?, que va a existir la formación de productos de glicosilación avanzada, la activación de la vía de los polioles, y la activación de la proteinquinasa C, que es muy importante. La hiperglucemia tiene un efecto tóxico per se a nivel intracelular, donde penetra por transportadores de glucosa
activando la cadena enzimática de distintas reacciones que incluyen la formación del sorbitol. Esta fase, todas las fases son importantes porque todos los factores tienen un papel deleterio. Sin embargo, hacemos hincapié que lo primero que se va a alterar es la cadena enzimática. Por lo tanto, va a estar alterada todas las reacciones que incluyen la formación, en este caso, de inicio del sorbitol. Es así que la primera enzima en activarse es la aldosa reductasa, que va a determinar la reducción irreversible de la glucosa en sorbitol. Que el sorbitol va a ser encargado de producir ese daño celular. ¿Por qué? Porque el sorbitol no puede difundir a través de las células y por lo tanto va a aumentar la presión osmótica a nivel intracelular. Este aumento de la presión osmótica intracelular determinado por el sorbitol produce el edema celular y por lo tanto va a llevar a la destrucción celular. Luego tenemos e indicaremos que el aumento del sorbitol a través de la aldosa reductasa va a producir una activación del sorbitol deshidrogenasa, que es otra enzima, para transformarlo en fructosa. Este aumento de la fructosa va a determinar la fructolización de las proteínas e interviene en las vías relacionadas con el estrés oxidativo. Existe un desbalance entre factores pro y antioxidantes, los mismos que van a favorecer el estrés oxidativo. Van a determinar la aceleración de procesos de glicosilación y la activación de la proteína quinasa C. Va a existir la formación de especies reactivas de oxigenación y de oxígeno, que es el estrés oxidativo. El estrés oxidativo se denomina así a la situación en la que hay un exceso de moléculas altamente reactivas con una capacidad oxidante. La hiperglucemia es una situación inductora de este estrés oxidativo a través de diferentes mecanismos, como la estimulación de la vía de la nicotinamida adenina dinucleótido fosfato, que se abreva de esta manera. Luego tenemos la activación de la proteína quinasa C. De la proteína quinasa C, y en otros libros también van a encontrar como proteínomas directamente, la activación de la proteína quinasa C. Entonces la proteína quinasa C, esta enzima fosforila diversas proteínas que van a ser responsables de la transducción de señales intracelulares y participa en diversas funciones vasculares. En las alteraciones hemodinámicas, a nivel del balance de sustancias vasoactivas, tanto vasodilatadoras como vasoconstrictoras. Va a producir un aumento del factor de crecimiento del endotelio vascular. Estimula la producción de factores profibróticos como el factor de crecimiento transformante, que se abrevia de esta manera. No se olviden, tiene todas estas funciones la enzima de la proteína quinasa C. Produce un aumento del inhibidor del plasminógeno tipo 1, determinando fenómenos trombóticos. Aumenta la expresión de genes proinflamatorios. Favorece el estrés oxidativo. En el medio hipoglicémico, además, va a aumentar la actividad en las células endoteliales. Y es así, si ustedes se dan cuenta, que poco a poco, determinando cada función, va a producir alteración en el organismo de los pacientes. La glicosilación, luego tenemos el otro factor que es el metabólico, la glicosilación avanzada, aumentada. En condiciones normales va a promover su degradación, pero en abundancia esta va a llevar a la formación de citocinas excesivas, como el factor de crecimiento transformador, el factor de crecimiento derivado de plaquetas, el factor de crecimiento insulinoide. Todos estos van a producir la expansión y el engrosamiento de la membrana basal. Por lo tanto, van a llevar a la glomerulosclerosis,
y van a determinar la enfermedad renal diabética permanente, porque ya es un engrosamiento y ya es una esclerosis. La hiperglucemia en su acción de glucotoxicidad a nivel extracelular va a actuar en las células tubulares, incrementando la producción del colágeno tipo 1 y 4. El transportador de la glucosa 1, que introduce la glucosa a las células mesangiales, acelerando de esta manera el daño celular. Entramos a analizar ahora el otro factor que produce, ¿no es cierto?, la hiperglucemia. Hemos visto ya los factores metabólicos, ahora vamos a analizar los factores hemodinámicos. El aumento de las prostaglandinas, la COX-2, que son altamente vasodilatadoras. Estas van a aumentar el flujo plasmático renal y van a determinar la vasodilatación de la arteriola aferente. Luego va a existir en primera instancia un aumento de la sensibilidad al óxido nítrico y va a haber disminución de la activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Se va a producir un aumento de la presión intraglomerular y va a producir la hiperfiltración. Va a existir un aumento de la reabsorción a nivel proximal de sodio, va a existir un aumento de los tromboxanos, se va a producir una vasoconstricción a nivel de la arteriola eferente, por lo tanto va a aumentar la presión también intraglomerular. Si ustedes se fijan en ambos mecanismos, tanto de la vasodilatación de la arteriola aferente como en la vasoconstricción de la eferente, ¿no es cierto?, estos dos mecanismos que se activan van a producir el aumento de la presión intraglomerular. El uno porque va a determinar mayor llegada, mayor flujo de sangre a través de la aferente, y el otro porque va a determinar una vasoconstricción de la arteriola eferente de la que sale, por lo tanto va a aumentar esa presión intraglomerular. Ambos van a contribuir para que exista una hiperfiltración. Y ese es el mecanismo fisiopatológico de la hiperfiltración en la enfermedad renal diabética. Entonces, en la enfermedad renal diabética se reabsorbe más sodio y cloro, además del potasio, en el túbulo proximal. Por lo tanto, va a llegar menos a la mácula densa. Por eso va a disminuir la presión en la cápsula de Bowman con un aumento de la filtración glomerular, produciendo hiperfiltración. Se produce mayor reabsorción de glucosa y aumenta la reabsorción por el cotransportador SGLT2. Ahora bien, la hipertrofia renal es un proceso muy temprano en el desarrollo de la diabetes, previo a los procesos de hiperfiltración. Primero, entonces, va a haber esa transformación por todo lo que hemos ido viendo, ¿no es cierto?, de las células a nivel renal, y luego se va a producir la hiperfiltración. Ahora bien, la hiperglicemia es siempre la responsable de todo este proceso de hiperfiltración y tiene mucha importancia en la evolución del deterioro de la función renal, ya que produce un mayor deterioro de la función en relación a los normofiltrantes que han sido controlados con insulina, en estudios que se hacen, estudios randomizados. Bien, ¿cuáles son las conclusiones hasta este momento? Que la hiperglicemia aumenta la reabsorción de sodio y cloro en el túbulo proximal por aumento de la función de los cotransportadores SGLT2, sodio y glucosa. El aumento de la reabsorción en el túbulo proximal disminuye la llegada de sodio y cloro a la mácula densa y vía feedback tubulo-glomerular se aumenta la filtración glomerular para restablecer el nivel de llegada de electrolitos a los segmentos distales. El aumento de la reabsorción en el túbulo proximal y el crecimiento celular de la misma va a disminuir la presión hidrostática en el espacio de Bowman, aumentando la fracción de filtración.
La hiperfiltración restablece la carga distal de electrolitos, pero inicia y mantiene los mecanismos que van a producir la nefropatía diabética. ¿Cuáles son los mediadores vasoactivos que intervienen en la hiperfiltración? La angiotensina 2, el tromboxano A2, la endotelina 1, las prostaglandinas, la COX-2, péptido auricular natriurético, la calicrena y la quinina. La cinina. El sistema renina-angiotensina es el sistema biológico más importante en la patogenia de la nefropatía diabética, pero además tiene efectos no hemodinámicos. Va a favorecer el crecimiento y proliferación celular, inflamación y fibrosis. Entonces, estos serían los efectos no hemodinámicos que favorecen el crecimiento y proliferación celular, determinando la inflamación y la fibrosis. La activación del receptor AT1 es el que media los aspectos deleterios, como la vasoconstricción, las acciones proinflamatorias, proliferativas y profibróticas. La angiotensina 2 estimula la producción de aldosterona, la cual contribuye a los efectos deleterios en el riñón en el paciente diabético. Histológicamente se observa un aumento del grosor de la membrana basal glomerular y un incremento en el volumen mesangial, en las células mesangiales. Ahora bien, cuando ya se produce ese daño, ya aparece la proteinuria. ¿Y qué determina la proteinuria? Determina una alteración a nivel de los túbulos y el mesangio. Va a estimular la proliferación y el depósito a nivel de matriz mesangial. Y todo esto va a llevar a la fibrosis y esclerosis renal. Por lo tanto, va a dar lugar a la enfermedad renal crónica permanente. El cuadro clínico. El cuadro clínico clínicamente se divide en dos. En una fase preclínica que es silente y que dura de 10 a 15 años de evolución de la enfermedad. Generalmente en esta etapa el paciente presenta glucosuria, poliuria, hiperfiltración, microalbuminuria que va desde los 20 microgramos a 300 miligramos en 24 horas. A nivel ecográfico, los riñones van a estar aumentados de tamaño y se puede normalizar controlando la glicemia. Por eso es importante el control de la glicemia y de la hemoglobina glicosilada, porque en esta etapa inicial, si uno empieza a controlar al paciente de inicio, con seguridad, con buenos controles, con un cambio de estilo de vida, y si el paciente hace caso a lo que el médico le señala y el médico cumple con lo que debe cumplir, generalmente los pacientes tienen una muy buena evolución. He tenido oportunidad de manejar muchos pacientes diabéticos y pacientes diabéticos médicos además, que han hecho un buen control y se han muerto a los 85 y 90 años, no por diabetes, sino por otro tipo de alteraciones, generalmente son las cardiovasculares, pero su diabetes ha sido muy bien controlada por ellos, pero son los menos. Y bueno, estaba en sus manos, eran médicos, porque sería el colmo que sin un médico no se haga un buen control, ¿verdad? Luego tenemos la fase clínica. La fase clínica de la diabetes es a partir de los 15 hasta los 20 años. Aquí, en esta fase clínica, el paciente presenta proteinuria ya mayor a 500 miligramos en 24 horas. Ya no se va a normalizar en esta etapa. Es bien difícil que el paciente entre a la normalización, porque ya va a existir una disminución de la filtración glomerular. Es una etapa en la cual aparecen todas las patías en el paciente, es decir, la arteriopatía, la ardinopatía, la polineuropatía, la vejiga neurogénica, la parálisis intestinal, en fin, existen muchas complicaciones de esa naturaleza. Hay además hipertensión arterial, enfermedad crónica terminal y ya el paciente va a requerir
de un tratamiento de reemplazo renal como es el dialítico. Esa es la clasificación clínica. Luego tenemos la clasificación anatomopatológica. El estadio 1 son 5 estadios. El estadio 1, que es silente, se caracteriza porque existe hipertrofia glomerular sin alteraciones clínicas y de laboratorio. Por favor, jóvenes, un minutito. Me van a dispensar un minutito. Ay, me salí. Sin pensar me salí. Doctora, Van a disculpar, les pedí un minuto, pero además he hecho no sé qué barbaridad acá. Entonces, a ver, nuevamente vamos a hacer esto. Bien, me avisa a -5, por favor, jóvenes. Me están escuchando, ¿no, verdad? Hola. Sí, doctora. sí, doctora. Bueno, entonces estábamos en los estadios. Perdón, que distinguimos este. Bueno, el estadio 1 es silente. Existe hipertrofia glomerular sin alteraciones clínicas y de laboratorio. Acá es potencialmente reversible controlando la hiperglucemia y la hiperfiltración. Es muy importante. Y además debemos apoyarnos también en otro tipo de controles, como el que hemos visto hace rato, ¿verdad? El estudio ecográfico, que nos va a indicar que los riñones están grandes. Entonces, el riñón agrandado ecográficamente, jóvenes de un paciente diabético, nos da, pero bastante potestad para poder hacer un buen tratamiento estricto en el paciente, porque nos está indicando que está en el primero y en el segundo estadio, que se puede revertir. El estadio 2 todavía es silente, y nos podemos basar precisamente en eso, ¿no es cierto? En el estudio ecográfico, en preguntar al paciente si está con poliuria, en hacer un estudio minucioso de la orina para ver si ya existe o no existe albuminuria o microalbuminuria. Todo aquello nos va a ayudar para poder catalogar y estratificar a los pacientes. Estratificar. Bien, el estadio 2, que todavía es silente. Aquí existen alteraciones mínimas glomerulares, ya puede existir una microalbuminuria y es reversible, controlando siempre la glicemia y la hiperfiltración. El estadio 3, ya el paciente presenta su lesión renal incipiente, porque la microalbuminuria es mayor a 30 miligramos. Puede existir hipertensión arterial,
hay expansión de la membrana basal y del mesangio. La creatinina está normal o puede estar levemente elevada y es parcialmente reversible. O sea, el primero y el segundo estadio son los estadios mucho más benignos, mucho más favorables para el paciente. El estadio 3, donde ya la microalbuminuria pasó de 30 miligramos, ya es un poquito más peligroso y que podría ser o no reversible. El estadio 4, la nefropatía establecida, es decir, aquí existe proteinuria persistente. Va a existir una disminución del filtrado glomerular, por lo tanto la creatinina ya va a estar elevada sin que el paciente esté descompensado desde el punto de vista de su diabetes, sin que el paciente esté con infección, sin que el paciente esté deshidratado. Entonces, si no tiene ninguno de estos factores, ¿verdad? Y el paciente presenta ya, mire, 1.3 de creatinina jóvenes, ya debemos asustarnos, ¿verdad? Porque hemos indicado fisiológicamente que los riñones, ¿no es cierto?, trabajan muy bien, son muy buenos, pero resulta que cuando ya un paciente pasa los 40 años, empieza a bajar su función renal. Y si además el paciente de estar ya sobre los 60 años, ¿no es cierto? Imagínense, sobre los 60 años ya tiene, a partir de 40 ya tiene 20 menos. Si sobre eso ya tiene un problema además diabético, entonces esto va a empezar a trepar la creatinina y nos está indicando que ya puede estar comprometido el 70% de su función renal. Por lo tanto, jóvenes, es muy importante tomar en cuenta y hacer caso a la creatinina. Creatinina que no puede estar 1.3 ni 1.4 si todos los parámetros del paciente están compensados. Entonces hay que tomar muy en cuenta que es joven. No se acuerden del paciente, del nefrólogo cuando su paciente tenga por 4 o 5 de creatinina, porque hasta ese extremo el paciente va a estar bien con seguridad, porque va a ser crónico. Entonces su paciente con 6, 7 de creatinina va a estar bien, jóvenes. Un poco paliducho va a estar desnutrido, pero va a estar bien. Entonces no se acostumbren ustedes a ver muy deteriorado al paciente mal para recién acordarse del especialista. Los nefrólogos no somos realizadores. Los nefrólogos hacemos nefrología desde inicio y hacemos prevención, al igual que ustedes. Entonces, acuérdense pues en su momento. Muy bien. Entonces, el paciente en el estadio 4 ya va a tener entonces proteinuria persistente. Por lo tanto, está a un pasito de desarrollar y es probable que ya presente síndrome nefrótico. Ya puede evolucionar a la insuficiencia renal crónica. Por lo tanto, en el estadio 4 ya puede presentar todas las patías que se pueda presentar en la diabetes. Nosotros más hacemos hincapié a la retinopatía porque, como les decía anteriormente, nefropatía y retinopatía en el diabético van de la mano. Y obviamente, anatomopatológicamente, el paciente ya está en un engrosamiento de la membrana basal. El estadio 5, donde ya está la insuficiencia renal crónica instaurada y ya es terminal prácticamente, donde no hay vuelta, la evolución ya va a ser progresiva del deterioro renal. Va a ser rápida. Ante cualquier factor negativo que el paciente pueda presentar, por muy leve que sea, este deterioro renal se va a lastimar rápidamente. Su evolución va a ser más rápida a la terminal. La proteinuria, por supuesto, que va a estar mayor a 500 miligramos en 24 horas, llegando siempre o pasando ya de un síndrome nefrótico a la enfermedad renal crónica terminal. El clearance va a estar entre 15 y 20 ml por minuto, requiriendo una terapia de reemplazo renal o un trasplante renal. Ahora bien, hemos visto nosotros, o vamos a ver recién, pero los que han presentado prácticas ya saben, que los estadios de la enfermedad renal crónica son 5, ¿verdad? Y se considera terminal cuando está debajo de 15. Más en el diabético jóvenes se dice que la enfermedad es renal terminal cuando existe 20 ml
por minuto. Entonces, si uno quiere calcular cuándo va a entrar su paciente a diálisis, por ejemplo, pues los pacientes les van a preguntar, doctor, ¿cuándo me tocaría entrar a diálisis? Si tiene, por ejemplo, 25. Entonces, en el diabético, a partir de lo que ya entró a la fase del cuarto estadio, el paciente prácticamente disminuye 1 ml por mes. Entonces, ustedes con certeza, si su paciente tiene 25 de clearance, no está infectado, está deshidratado, por ningún motivo está descompensado, en 5 meses va a llegar a la terminal. Terminal es cuando tiene 20 ml por minuto. No se olviden, jóvenes. Por lo tanto, con 20 ml por minuto, el paciente ya debe estar en su terapia de reemplazo renal para tener una sobrevida aceptable. Ahora bien, lo que tenemos que hacer hincapié es la prevención en la nefropatía diabética. Para esto debemos hacer una optimización del control glucémico. La hemoglobina glicosilada en parámetros normales, menor a 5 o 6, mucho mejor. Y obviamente los cambios en el estilo de vida. Tenemos el control de la glucemia, reiterando la dieta hipoproteica, 0,6 a 0,8 gramos por kilo día, cambios del estilo de vida. ¿En qué consisten los cambios de estilo de vida? El cambio de estilo de vida es darle una buena hidratación a su organismo. Obviamente, en el paciente ya comprometido con función renal, hay que controlar ingresos y egresos, ¿no es cierto? Pero debe tomar el líquido suficiente. ¿Qué más tiene que hacer? Controlarse en las grasas. Estos pacientes son hipertrigliceridémicos, hipercolesterolémicos. No se olviden que está perdiendo gran cantidad de proteínas. Por otro lado, hay que controlar la presión arterial, hay que controlar su peso, hay que controlar su glucemia, tiene que dejar el tabaco, tiene que caminar, hacer ejercicio a la medida de sus posibilidades. Si es un paciente obeso, gordito, no le van a estar diciendo que haga, por ejemplo, abdominales, ¿verdad? Pero para eso puede ir caminando y debe caminar por lo menos todos los días 1 hora, en horas, por ejemplo, que no sean de mucho sol, de 10 de la mañana a 4 de la tarde, prohibido salir a caminar, pero sí puedo hacerlo más antes y después. Entonces, esas indicaciones son muy importantes, jóvenes, no se olviden, esos son los cambios de estilo de vida. Como antiproteinúricos, obviamente, ya saben ustedes lo que se utiliza, los IECA y los ARA, ¿verdad? Controlando siempre la función renal. El control de la hiperlipidemia con estatinas, atorvastatina, dependiendo de la función renal, todo aquello hay que ir moderando y monitorizando. La glinacriptina se puede usar en enfermedad renal crónica terminal, pues ya no se puede utilizar las estatinas allá. La sitagliptina, usar a partir del estadio 4. Se debe tener cuidado con la insulina, porque la insulina, ya saben ustedes, se acumula en el paciente renal crónico, ¿no es cierto? Va a recircular, porque además existe resistencia a la misma y porque además aumenta su vida media. Bien, entonces, mucho cuidado. ¿Qué quiere decir esto? Que con los pacientes diabéticos en esta etapa hay que tener cuidado de utilizar insulina. Cuidado, las hipoglicemias son más fatales que las hiperglicemias. Luego tenemos la dapagliflozina. Dapagliflozina es un inhibidor selectivo del cotransportador sodio-glucosa, o sea, de la SGLT2, que es muy importante. Esta es la más importante y ojalá nosotros podamos tener muy pronto, ¿no es cierto? Ya en otros países se está utilizando. ¿En quiénes se debe prescribir los inhibidores de la SGLT2? En pacientes obesos, en los prediabéticos y cuando existe tolerancia alterada a la glucosa, sin ser todavía diabéticos. Bien interesante es esto, tomar en cuenta. Luego tenemos que en el tratamiento del paciente diabético siempre debe ser individualizado y multidisciplinario. O sea, el hecho de que uno es médico no le autoriza a ser todólogo, ¿no es cierto, jóvenes? Debemos saber de todo un poco seguramente, porque nuestra cabeza no está para tantas cosas, pero sí
de todo un poco, y ese poco ustedes lo están aprendiendo ahora en las especialidades que se les está dando, porque es un poco, pero lo suficiente como para que tengan un panorama un poco más amplio, más extenso y puedan hacer ustedes su derivación respectiva. Y para que sepan que el tratamiento del paciente siempre debe ser individualizado, nunca se debe generalizar. No existen dos tratamientos iguales en el mundo, jóvenes, porque los pacientes son diferentes. Y esta enfermedad, como sistémica que es, necesita una atención multidisciplinaria. El manejo de la hiperfiltración. Doctora, 10 menos 5. Bueno, gracias. Estamos entonces en el tratamiento y manejo de la hiperfiltración, quedamos ahí. Muy bien, jóvenes, nos vemos entonces la próxima semana. Que les vaya bien, cuídense. Hasta luego, doctora. Hasta luego.